Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. Hoy hablaremos acerca de cualidades de Satán o Satanás que no se conocen muy bien o que son desconocidas. Siempre ha habido un prejuicio respecto a todo lo que implica con el satanismo. ¿De dónde vienes?, preguntó Jehová. De rodear la tierra y de andar por ella. Así es como comenzó la historia de un ser que, según los escritos bíblicos, solo buscaba su libertad. Como todos los ángeles del reino de Dios, Satán era otro más, pero a diferencia de luz y plumas, él estaba hecho de fuego. En su naturaleza guardaba una gran necesidad de desafiar a todos, y sin importarle la condena, eso fue lo que hizo. Desafió con el poder más peligroso de todos. El diablo tentó hasta el más puro de los seres, y con cada acusación lograda se convirtió en una poderosa entidad que bajó hasta el infierno para gobernar. Torturó almas, castigó a todos los que tocaron su reino de oscuridad, se opuso a todas las palabras del bien e hizo su voluntad sin importarle el exilio. Como vemos, Satanás fue un sujeto rebelde, no sé si podríamos decir en buena causa, en mala causa, pero fue un rebelde. No, que hay varias concepciones acá que se mezclan. Podríamos decir que se rebeló porque se cansó de la tiranía de Dios. ¿Quién sabe? Una de las preguntas clásicas, vamos a tomar 8 o 6 dependiendo del tiempo que me alcance para no extender este video. Vamos a tratar de responder 8 preguntas respecto a curiosidades acerca de, de Satán o de Satanás. Una de las primeras es si se supone que, bueno, estaba Adán y Eva, y si se supone que Satanás fue quien tentó y entregó o tentó a Eva con la manzana del árbol del conocimiento, ¿por qué la Biblia no menciona que Satanás fue? De hecho, el diablo no aparece como el ser que entregó y sedujo a la primera mujer de la historia a cometer el pecado. Es más, en el libro de Génesis ni siquiera se desarrolla aún la idea de Satanás, de Satán o del diablo. En el libro de Génesis no está desarrollado totalmente esa idea. Es la serpiente la que aparece para tentar a Eva, con el pretexto de ser una de las criaturas más inteligentes de ese campo, por lo que se desconoce quién fue el que engrandeció la idea de Satanás convertido en la serpiente. Porque partamos analizando que la Biblia, todo que es verdad, ya supongamos, partamos por ahí. No se nombra, entonces, ¿de dónde sale esta idea? La serpiente. Pero se desconoce, porque en el fondo, sí, la serpiente fue la que sedujo y entregó. Y con el tiempo pasó a ser una alegoría, pero no se sabe quién fue el que unió a la serpiente, la más astuta de las bestias del campo, con la idea de Satanás. ¿Cuál es el verdadero nombre de Satanás? No se sabe con certeza, no se sabe, compañeros, no se sabe. Aún se duda de quién, o cuál fue, o cuál es, o cuál fue su nombre verdadero, el primigenio. La palabra Satán viene del hebreo, que significa adversario, pero nunca fue utilizado en el Antiguo Testamento, el adversario. Me recuerdo el libro. Nunca fue utilizado, es una palabra hebrea, nunca se utilizó en el Antiguo Testamento. De hecho, esta palabra Satán del hebreo se utiliza para el enemigo, el adversario, el contrario, el persecutor. Ese es el fin. No sale en la Biblia cuál es el nombre. Se utilizó Lucifer, pero tampoco Lucifer es el nombre, porque se utiliza Lucifer en la Biblia para nombrar al rey de Babilonia. Y la palabra diablo viene del griego, que también significa enemigo. Entonces, ¿de dónde sale que Lucifer, Satán, es el nombre
del diablo, que ya no sé cómo decirle, diablo, Lucifer. Hay una canción de Black Sabbath, NIB se llama, del primer disco. Se las recomiendo. Tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué pensamos que Satán es quien domina el infierno? No se sabe. De hecho, si nos ponemos a pensar, Satán fue uno más que se fue al infierno. Pero en ninguna parte sale o está documentado, ni siquiera en fábula, que él es el amo y señor del infierno propiamente tal. Es un misterio para las religiones abrahámicas. Como mencionaba al principio, solamente es el sujeto que cae, pero nada más. Si hay solo un diablo, ¿por qué aparece uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento aparece dos veces. Una en la cual yo me voy a extender, que es cuando habla con Dios y... sonidos. Habla con Dios y pone a prueba a Job. Pobre Job, para muchos Job es un ejemplo de fe. Para mí, Job fue la moneda que apostaron Dios y el diablo. Job fue el ajedrez que jugó Dios y el diablo. Job fue el ser, el producto del sadismo de Dios y el diablo. Aunque el diablo no tiene tanta culpa. Digresión. Si nos ponemos a pensar, si ustedes conocen la historia de Job, y si no la conocen se las voy a contar. Que esta es una de las... A ver, el contexto está en que el diablo aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es son todos los libros que tienen que ver desde la creación hasta las reglas que tenía el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, no me discutan. Y termina con finalmente profecías acerca de la llegada de Jesús. Llega Jesús, empieza con su volada del amor y ese tipo de cosas, y del perdón, y todas las crónicas que vienen después es el Nuevo Testamento, donde en el Antiguo Testamento Dios era un weón muy sádico. No le gustaba algo, había algo malo, se cagaba a todo el mundo. Ejemplo, el diluvio. No le gustó la wea, diluvio, mató a todos los weones. Sodoma y Gomorra, no les gustó, quemó la wea. Ya sí, no perdonaba. No le gustaba algo que iba en contra de su moral y los mataba. La segunda parte de la historia del Nuevo Testamento, ya Dios dice, no, sabes que parece que la estoy cagando, por lo tanto manda a su hijo, a quien de nuevo tortura. La historia bíblica está basada en una serie, acá digresión, la historia bíblica está basada en una serie de actos muy sádicos. Todo es tortura. Las pruebas de fe son condiciones que llevan a la muerte. Por lo tanto, los dos diablos, me imagino que estaban bastante confundidos. Y acá se acabó el tema de los diablos y después sigo con el diablo. En el Antiguo Testamento, Dios pone a prueba a Abraham, le dice, mata a tu hijo si crees en mí. Y Abraham lo iba a matar. ¿Cómo un ser de amor puede pedirle a un padre que mate a su hijo? Ahí ya partimos mal. Job, el más importante. Estaba Dios sentado, aburrido, mirando, me imagino, su creación, y aparece el diablo. Se saludan, me imagino, y le dice, tú crees que tu creación es casi perfecta, y tú crees que todos te quieren, y todos te obedecen, y todos tienen fe en ti. Dios le responde, pero por supuesto, no puede ser de otra forma. Esto es así. Y no porque lo diga yo. Tenemos acá, si tú puedes mirar, mi creación, el pueblo de Israel, están todos, me adoran. Y no es que yo sea egocéntrico, pero me quieren. El diablo, siguiendo ese razonamiento, le dice, sí, te quieren, porque son interesados. Si tú les das todo, por supuesto que te van a adorar y tener fe en ti. Pero si a uno le sucediesen tragedias, va a renegar de tu nombre si es que tú no lo ayudas. Dios, egocéntrico,
tentado frente al desafío del diablo, le dice, ya, pruébamelo. Y el pobre Job, sujeto que vivía en la tierra, tenía una esposa, hija, trabajaba en el ganado, qué sé yo, de la agricultura, empieza el diablo a tratarlo. Mata a las hijas, le echa a perder todos sus cultivos y ese tipo de cosas, le da una enfermedad brutal. Y Job se pregunta, pero nunca reniega de Dios. Siempre le pide que lo ayude. A pesar de que estaba siendo torturado, estaba siendo despojado de todo lo que él tenía. Y Dios lo permitía tan solo por su ego. Porque si yo fuese Dios, no hubiese caído en este juego. Siguiendo la historia de la Biblia, yo no hubiese caído en este juego. Yo no caigo, yo digo, bueno, yo le ayudo. Le digo, ya, diablo, quédate quieto. Satanás, corta tu hueveo. Pero no, Dios seguía mirando a ver si renegaba de él. Satanás, el diablo, cuyo nombre no conocemos ni sabemos de dónde viene, empieza y sigue y molesta, mata a toda su familia, echa a perder. Job enfermo de rodillas. Nunca termina de renegar de Dios. Y es ahí donde yo no culpo al diablo, no culpo a Job, culpo a Dios. Creo que Dios, siendo un ser de amor, supuestamente, supongamos que no fue capaz de detener la tortura de uno de sus hijos. Al final Job aguantó. Y Dios le dijo al diablo, ¿viste? Y el diablo se fue. Que al final estaba puro hueveando nomás. Y Dios le dice, te recompensaré por todo, y le da 15 veces más todo lo que tenía, y prosperidad, y dinero. Pero yo me pregunto, ¿puede haber tenido todo Job? ¿Puede Dios haber hecho todo lo que, haberle dado todo lo que él quisiera? ¿Pero le devolvió a su esposa? ¿Le devolvió a sus hijos? Y eso es lo gore de todo esto. Eso es lo brutal de Dios. Porque a mí me pueden dar todo, pero si no me devuelven lo que yo tenía, a mis seres queridos, no podría ser feliz. Y creo que renegaría. Ahora, bueno, Job no renegó, no sé por qué. Porque la base de la creencia y de la fe es el temor. Pero ya esas son divagaciones que van para otro lado. En el Nuevo Testamento no aparece como el príncipe de las tinieblas, como se había hecho llamar en el Antiguo Testamento. Cambió su estrategia. Es distinto. La presentación frente al mundo, frente a esta historia, es diferente. En el Antiguo Testamento era el hombre, era el ser, maligno, la maldad. Sabemos que a Satanás le gustaba provocar. Eso es lo interesante. En el Nuevo Testamento todos conocemos que Jesús se va 40 días y 40 noches. Se aleja de no sé qué, de dónde, y se va a meditar. Y a pasar hambre y todas estas cosas que están de más. Y ahí Satanás se manifiesta también como una tentación. Quizás de ahí aparece la idea de Satán serpiente. Pero no está probado dentro de la cosmogonía de la Biblia. Lo vemos desde ahí. Aparece como una tentación y no como el ser de mal. Cambió de personalidad. ¿Serán dos diablos? ¿O es solo uno que cambió de estrategia? No se puede saber, lamentablemente no. Una de las cosas más importantes, y creo que una de las dudas, diría hasta filosóficas, que se nos plantea. Hay gente que es creyente, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en Jesús. Están los cristianos, están los católicos, la Trinidad, y están los protestantes que creen en Dios y nada más. La Trinidad es algo absurdo y es ahí donde nosotros podemos explicar la fe. Si crees en la Trinidad, la entiendes, crees en algo que es absurdo, eso es fe.
es amor al dogma, es respetar el dogma. Y yo respeto a la gente que tiene fe, porque yo no la tengo y he tratado de tenerla. Les contaría una historia donde yo perdí la fe, pero es tan personal que quizás en algunos videos pueda contarla. Me he dado cuenta que estoy muy fijado con la religión. Tengo una fijación bastante grande. La fe. Y una persona con fe, una persona creyente, le pide cosas a Dios. No pidan tanto, van a terminar como Job. Le pide cosas a Dios, les piden cosas. Y se supone que muchas veces alguien intercede y las cumple. Eso dicen ellos. Y acá viene la gran diferencia, la gran disputa o la gran pregunta. De existir un Dios o un ser que creó todo, o un algo, o un ente, ¿tiene injerencia en la tierra y en la vida de las personas? ¿Qué creen ustedes? Dejen sus ideas en los comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene Dios injerencia? ¿Puede Dios manejar o modificar los actos para nuestro beneficio? Porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Dios estaba metido en todo. Pero ahora, ¿tendrá injerencia? Y lo pregunto porque es algo que siempre discuto. Y de tener Dios injerencia, ¿tendrá Satanás injerencia también en este mundo? Un ejemplo clásico, El Exorcista, la película. Estoy viendo una serie también bastante entretenida acerca de posesiones y eso, que no me acuerdo, pero la voy a poner ahí. Hay una pregunta que es bastante interesante, que alguna vez la planteé y la gente es tan imbécil que no se da cuenta del trasfondo de la pregunta sino trata de imitarla. ¿Es Dios capaz de crear una piedra o un objeto que Él mismo no pueda levantar? Piensen bien. ¿Es Dios capaz de crear y de creer y de crear un objeto tan pesado que ni siquiera Él pudiera levantar? Comentarios también, los espero. La cultura popular dice que Belcebú, el diablo, puede actuar por su cuenta, tiene injerencia y nos puede hacer daño. Pero curiosamente, en los escritos bíblicos, el diablo, Satanás, Belcebú, solamente puede actuar bajo el permiso de Dios. Es decir, Satanás es ahí nomás. Y si volvemos a Job, claro, le pide permiso, tiene razón. En la Biblia solo sale que Belcebú, Satanás, puede actuar bajo y con la venia, autorización, permiso de Dios. Solamente aparece como un ser que tienta a las personas. Un ser que trata de convencernos, de hacernos caer, de violar los preceptos de Dios. Hasta ahí nomás llega Belcebú. Por lo tanto, está en nosotros la voluntad de caer en la tentación de Belcebú. Está en nosotros. Porque él solamente propone y no puede más. Creo que en el Nuevo Testamento él le dice a Dios: convierte el pan en rocas, o estas rocas en pan. No me acuerdo, pero no lo hace. Dios no lo hace y él tampoco lo hace. Ergo, no tiene poder ni injerencia en la tierra, solo tentación. Finalmente hay dos preguntas más que quedan, que son bastante interesantes. ¿Está relacionado el diablo con el anticristo? ¿Todas las religiones tienen un Satanás? ¿O Satanás, Belcebú, aparece en todas las religiones? Si nos damos cuenta, lo del anticristo tiene que ver más con creencias medievales. Entonces ahí hubo una distorsión brutal de la Biblia. Acá nos estamos basando en la cosmogonía de la Biblia, advierto.
todo si cabe dentro de. No sabemos todavía. No sale. El Islam tiene otro nombre para un ser que desafía a Alá y a Mahoma. Sin embargo, dentro de todas nuestras creencias, dentro de todos nuestros mitos, podemos llegar a la conclusión de que este Satanás nunca aparece en la Biblia. Puede ser, es una creación popular. El nombre no aparece en la Biblia. No sabemos quién es. Actúa bajo el permiso de Dios. Es un ser muy débil que solamente, ni siquiera aparece en el Génesis, solamente tiene la función de tentar. Y podemos hilar más fino. ¿Por qué Dios ha de crear un sujeto que nos está poniendo constantemente a prueba? Es tan inseguro Dios que necesita cada vez saber que la gente tiene fe en Él. ¿Por qué vamos a temer de Satanás, que no tiene ninguna injerencia si es que actúa? Pero sí hay algo muy interesante que lo vamos a ver en un próximo video. ¿Qué pasa con los exorcismos? Espero que estén bien. Esta ha sido una nueva bitácora de Pictopía.